Bueno, cuando me digan, comienzo, ¿eh? Vamos a esperar. Sí, Karen, danos unos minutitos, por favor, porque todavía algunos se están conectando. Ahorita Sí, te está bien. avisamos. Sí. Sí, a las 11 en punto, por favor.
Hola chicos, buenos días. Yo estoy diciéndole a Alberto que Buenos días, Miguel. buenos días, esperamos que se conecten un poquito más para comenzar. Ok. ¿Cómo le hago? ¿Mis? ¿Mi? ¿Les parece, damos los 5 minutos para comenzar? ¿O comenzamos? Sí, está bien. 2 minutitos. Hay 8, 9. ¿Con quién iba a ser de verdad? No puse atención. Ahorita es la conferencia con la ingeniera Karen. Ok. Ok, está bien. Karen. Miguel, hola, yo creo que es momento de comenzar. Hola, chicos, buenos días a los que están conectados. Vamos a comenzar el día de hoy con la conferencia. Les presento, tenemos el gusto de tener aquí a Karen Maybel Granados Vega, quien impartirá la conferencia del día de hoy. Ella tiene una licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Hizo un servicio social de propagación e in vitro de células vegetales de mandarina y toronja
para la obtención de metabolitos secundarios de interés comercial. Actualmente se encuentra haciendo la maestría en Ciencias de Desarrollo de Productos Bióticos en el CEPROBI del Instituto Politécnico Nacional. El tema de su tesis fue de la identificación de minerales durante la germinación de semillas de Pouteria capechiana, de zapote amarillo. Doy parte a que comience. Puedes comenzar, Karen, y pues nos darás más información con más detalle. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días a todos. Comenzamos. Hola, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Yo les voy a hablar de los reguladores del crecimiento vegetal en las semillas. No sé si todos son alumnos de prepa o más o menos de qué, o Algunos secundaria. otros son de secundaria. Secundaria Ah, y prepa, más o menos es un promedio de nivel Muy bien. educativo. Bueno, entonces voy a empezar entonces con una breve introducción para que entre en contexto. Bueno, pues todos sabemos que las plantas se clasifican en diferentes, digamos, en diferentes, pues, las plantas son diferentes, entonces se tuvo que llegar a una clasificación porque hay algunas que su reproducción es con semillas y hay otras que su reproducción no es con semillas. Entonces, se clasifican en plantas con flores y semillas y plantas sin flores ni semillas. Estas plantas sin flores y sin semillas son los musgos y los helechos, y estos no tienen raíces, ni hojas, ni conductos. Y los helechos sí tienen raíces y tienen hojas, pero no tienen semillas. Entonces nos vamos a centrar en las plantas con flores y semillas. Y estas se dividen en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son flores, pero no tienen fruto. Y las angiospermas sí dan flores y dan frutos. Dentro de estas flores angiospermas encontramos a las semillas. Estas angiospermas se dividen en dos, en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Entonces hay semillas monocotiledóneas y semillas dicotiledóneas. Pero, ¿qué son las semillas? Bueno, la semilla es un órgano de gran importancia para la planta, ya que cumple funciones de dispersión, protección y reproducción de la especie. Esta semilla se genera a partir de la maduración del óvulo luego de la fecundación, y esta en su interior contiene al embrión y otras sustancias de reserva para que pueda germinar. El embrión permanece en estado latente hasta que hay condiciones que favorezcan la germinación. Por eso las semillas son las unidades de dispersión y reproducción por excelencia en las plantas, y sus partes principales son el embrión, los tejidos de almacenamiento y las cubiertas protectoras. Y entonces, regresando a que hay semillas monocotiledóneas y dicotiledóneas, las monocotiledóneas, como su nombre lo indica, solo tienen un cotiledón. Y estas, durante su germinación, solo se origina una hoja. Como aquí ven en la ilustración, esta fue de una semilla monocotiledónea, ya que solo se produce una sola hoja. Y en las dicotiledóneas
como existen dos cotiledones, durante la germinación se producen dos hojas. Estas dos hojas van a servir de reserva, contienen los nutrientes para que se establezca una plántula. Además de que el éxito de las plantas está determinado en gran medida, digamos, de las características fisiológicas y bioquímicas de la semilla de la que salieron. Bueno, y estas semillas, aquí les ilustro las partes de una semilla monocotiledónea y una dicotiledónea. Todas están compuestos del episperma, que también se le puede llamar tegumento, testa o cubierta. Miren aquí la dicotiledónea también la tiene. Que es una capa que sirve para proteger a la semilla. Es una estructura dura que a veces le impide germinar, pero está ahí básicamente para proteger la semilla. Y el embrión, que es toda esta parte, se compone por la radícula, la plúmula, el cotiledón, el hipocotilo y el hipocotilo. La radícula es la primera raíz que sale del embrión, es la primera parte que después se convertirá en raíz. La plúmula, que arriba es la estructura que dará origen, la plúmula es la estructura que dará origen al tallo. El hipocotilo es esta parte entre la radícula y la plúmula y también será parte del tallo después. El cotiledón es la estructura que formará las dos primeras hojas, como vimos anteriormente. Bueno, en esta es monocotiledónea y va a formar una hoja, pero aquí en esta semilla, en la dicotiledónea de la derecha, como tiene dos cotiledones, formará dos hojas. Y lo mismo para también el embrión está formado por la radícula, como la monocotiledónea, la plúmula y el hipocotilo, y estos darán origen después al tallo y la radícula a la raíz. Y a todo lo demás se le conoce como endospermo, que es la estructura de la semilla donde se guardan todos los nutrientes para que ésta pueda germinar. También podemos clasificar a las semillas por su viabilidad. Podemos encontrar semillas ortodoxas o semillas recalcitrantes. ¿Qué quiere decir ortodoxas? Que cuando una semilla pierde agua y otros nutrientes, entonces queda en dormición, que la dormición es el proceso en el cual una semilla detiene sí, casi todo tu metabolismo para poder conservarse, para poder conservarse y, digamos, germinar cuando las condiciones ambientales sean favorables para ella. Entonces, las semillas ortodoxas son las que duran mucho tiempo después de haberse colectado. O sea, pueden quedar en dormición y después volver a germinar. Hay semillas ortodoxas que se han encontrado que han germinado después de 2000 años.
Y las semillas recalcitrantes son casi siempre las de las de árboles con fruto. Entonces, cuando le quitas la semilla al fruto, esta debe de ser sembrada o germinada al poco tiempo, ya que pierde su viabilidad. Entonces, dependiendo del tipo de semilla, el embrión, para que el embrión reanude su crecimiento y se establezca una planta autosuficiente, estas almacenan carbohidratos y lípidos y otras estructuras como proteínas y minerales para que puedan subsistir. Pero entonces, ¿qué es la germinación? Estrictamente hablando, la germinación es el proceso que inicia con la entrada de agua a la semilla y esta termina cuando hay un cambio físico, es decir, cuando empieza a salir la radícula, que como les dije es la que va a dar origen a la raíz principal. Y esta germinación se divide en 3 fases. La primera fase es la de la imbibición, como se ve en la gráfica. Una, la fase 1 inicia cuando el agua penetra a la semilla a través de la testa y hay una rápida absorción de agua, entonces esta activa el metabolismo de la semilla, activa la respiración celular, la movilización de reservas. Y entonces cuando pasa a la fase 2, que es la de los procesos metabólicos irreversibles, ya que aquí se detiene la absorción de agua bastante y se mantiene para poder iniciar los procesos metabólicos para que vaya cambiando el metabolismo de la semilla y esta inicia la fase 3 en la que el cambio físico se nota, puedes ver que ya se va como abriendo la semilla y va emergiendo una radícula, o sea, la raíz, y después va saliendo la plántula, dependiendo de si es una semilla mono o dicotiledónea. Las, una característica de las monocotiledóneas es que son incapaces de generar madera, como por ejemplo los cereales, el trigo, el maíz, la caña de azúcar también. Otros como la cebolla, palmeras. Y las dicotiledóneas sí son maderables. Por ejemplo, los árboles de frutas, las leguminosas, las leguminosas como el frijol, también tabaco, árboles como el aguacate, cerezos. Pero hay factores que afectan la germinación de las semillas. Estos son la temperatura, el contenido de humedad, concentración de oxígeno y dióxido de carbono en el ambiente, la luz, el fotoperiodo también es importante y los reguladores del crecimiento. Y nos vamos a centrar en los reguladores del crecimiento. ¿Qué es un regulador del crecimiento? Bueno, es una sustancia que de alguna manera afecta o beneficia el crecimiento de las plantas y estos normalmente son activos a bajas concentraciones.
Dentro de, dentro de estas sustancias podemos encontrar las que son de origen natural, es decir, que se forman en las plantas. Las plantas las sintetizan y estas se llaman fitohormonas o hormonas vegetales. Y los reguladores del crecimiento de origen sintético. Los reguladores del crecimiento de origen sintético ya son igual sustancias conocidas como auxinas, gibberelinas, citocininas, ácido abscísico, etileno, brasinoesteroides y óxido nítrico, pero esas son creadas por el hombre para mejorar el crecimiento de una planta, pero las plantas crean sus propias hormonas. Y las principales son las auxinas, las gibberelinas, las citocininas, el ácido abscísico y el etileno, son 5. Las auxinas, el más, el más, el más común, una auxina más común es el ácido indolacético, que es este. De las gibberelinas es el ácido gibberélico. El ácido abscísico se encuentra así igual como ácido abscísico. Y una citocinina muy común es la zeatina. Y el etileno lo podemos encontrar así. Es gaseoso como etileno. Estas fitohormonas son conocidas como fitorreguladores, también como hormonas vegetales o como reguladores del crecimiento vegetal. Pero, ¿cómo actúan estas fitohormonas en las semillas? Mayormente se asocian a la regulación de la germinación y a la dormancia. Entonces, conforme va germinando una semilla, esta se acompaña de cambios en los niveles de las hormonas vegetales. Por ejemplo, el ácido abscísico se relaciona mucho al ácido abscísico con la dormición de las semillas. Es decir, que promueve que una semilla esté en dormición hasta que haya condiciones favorables para que ésta germine. Entonces, cuando una semilla está en dormición, los niveles de ácido abscísico son altos. Entonces, hay condiciones para que ésta germine. Inicia la fase 1 con la imbibición de agua y los niveles de ácido abscísico disminuyen porque se quiere romper la dormición. Entonces, conforme pasa el tiempo y se activa la germinación, el ácido abscísico disminuye hasta bajar a niveles muy bajos y la semilla pueda entonces empezar a germinar. Entonces, como les decía, el ácido abscísico es una hormona inhibidora de la germinación, es decir, promueve la dormición. Existen condiciones ambientales que favorecen la germinación, entonces otra hormona, que es el etileno, se encarga de inhibir la dormición, es decir, promueve la germinación. Entonces, cuando bajan los niveles de ácido abscísico, suben los niveles de etileno y entonces se rompe la dormición e inicia la germinación. Y las auxinas, citocininas, gibberelinas y brasinoesteroides promueven la germinación, ya que, por ejemplo, las auxinas, el ácido indolacético específicamente, promueve el crecimiento vegetal y la elongación de las células. Entonces, estas auxinas se encuentran en las regiones donde, si recuerdan, les dije aquí,
Esas auxinas se asocian a la radícula y toda esta parte del embrión, porque promueven el crecimiento vegetal y la elongación de las células. Entonces, son las que inician el crecimiento, al igual que las giberelinas y las citocininas, que también promueven el crecimiento, pero tienen otras características. Aquí en esta ilustración nos dice cómo cuando una semilla está en dormancia, tiene los niveles de ácido abscísico altos, pero conforme la semilla encuentra condiciones favorables para que haya germinación, los niveles van bajando y al mismo tiempo la planta en este caso la semilla va sintetizando otras hormonas como el etileno, que les digo que este inhibe la dormición, o sea, promueve la germinación. Cuando los niveles de ácido abscísico bajan, el etileno se mantiene para que el ácido abscísico pueda deje de sintetizarse y empiece la germinación, porque aquí, como ven, las gibberelinas, hay muy poco, cuando el ácido abscísico es alto, hay muy poco de gibberelinas, pero conforme va disminuyendo, estas van aumentando, ya que estas promueven la germinación y además promueven el movimiento de las reservas de la semilla para que se vayan a las partes meristemáticas, es decir, a donde está el crecimiento celular y haya una germinación. Aquí les puse algunas características de estas hormonas. Las auxinas, principalmente división, elongación y diferenciación celular. Las gibberelinas también promueven la división y elongación celular, el crecimiento de la raíz y la germinación. Y como les digo, eliminan la dormición. Está muy ligada al ácido abscísico, las gibberelinas. Las citocininas se encargan de la síntesis de los aminoácidos e inhiben el crecimiento de raíz. Por eso están las auxinas, porque ellas sí activan el crecimiento, entonces lo van regulando. Son complementarias. Los brasinoesteroides son hormonas que promueven la germinación y la elongación celular y aparecen al inicio. El etileno puede estar muy, muy ligado al inicio de la germinación, porque, como les digo, inhibe la dormición, entonces se encuentra casi siempre al inicio en la fase 1. El óxido nítrico se asocia mucho a la germinación de la semilla, es decir, va regulando los niveles de hormonas para que esta semilla pueda ir germinando. Y el ácido abscísico, bueno, el ácido abscísico solo se relaciona al inicio para romper la germinación. Y bueno, todo esto, ¿por qué es importante? Bueno, es como sabrán, las semillas son muy importantes, ya que casi todo el mundo se alimenta de cereales. Proveen más del 50% de la ingesta de calorías en el mundo, y por eso es importante conocer los procesos de germinación
y de dormancia para la producción de estas semillas y para su cultivo, ya que hay algunas que necesitan temperaturas bajas o temperaturas altas para poder tener una buena producción. Entonces, es importante conocer todo esto para que haya una mejora en los cultivos. También porque las semillas mejoradas para cultivos podrían estar libres de pesticidas y fertilizantes, ya que últimamente se ha hecho un uso indiscriminado de todas estas sustancias. Entonces, si podemos tener semillas vigorosas para no usar pesticidas y fertilizantes, es importante conocer su proceso desde la germinación y así tener cultivos que tengan un rendimiento bastante alto. Así podemos aumentar la productividad de todas estas semillas, además de que se podría tener información para tener un mejor almacenamiento de las semillas, especialmente de los cereales, el arroz, el trigo, el maíz, que son muy importantes para la humanidad, ya que se han usado casi toda la historia para alimentación y bueno, y siguen usándose. En esta diapositiva les puse algunas acciones que se están aplicando en el mundo para garantizar la conservación de los recursos fitogenéticos. Con recursos fitogenéticos se refieren a que cómo conservar y hacer buen uso de los recursos que provienen de vegetales, ya que para mantener la diversidad genética en el mundo vegetal, necesitamos hacer un buen uso de estos recursos y su conservación. Como les digo, las semillas son la base principal para el sustento humano, son las que mantienen el potencial genético de las especies y de sus variedades resulta la mejora continua y la selección a través del tiempo. Las características de una semilla son muy importantes para que éstas se puedan conservar a través del tiempo. La mejora de los cultivos y el suministro de semillas y materiales de siembra de alta calidad de variedades seleccionadas para los productos son necesarios para garantizar una mejor producción agrícola y satisfacer los desafíos ambientales. Esto quiere decir que estas semillas desempeñan un papel cada vez mayor en la seguridad alimentaria y el desarrollo en el mundo porque se contribuye de forma importante a la capacidad de la agricultura para responder a los cambios, ya sean ambientales o socioeconómicos. Y estos recursos, pues, son los componentes principales de la biodiversidad agrícola y son el sustento de una gran parte de personas en el mundo. Por eso es importante fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos para la alimentación y la agricultura. Y la seguridad alimentaria depende de la seguridad de las semillas de las comunidades agrícolas, porque últimamente ha habido una pérdida de genes, porque las empresas transnacionales más grandes han acaparado el negocio de las semillas y ellos han introducido sus semillas comerciales entonces los productores en lugar de usar
sus semillas de sus variedades locales, han ido comprando semillas comerciales y estas ya están modificadas genéticamente, entonces solo no hay variedad genética, siempre es la misma. Entonces, por eso es importante conservar, conservar las semillas nativas para que haya una dispersión de la genética y no haya riesgo de perder eso, esos genes y ya se extingan. Y bueno, eso es todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda, comentario. Yo soy César. ¿Es posible que una semilla tenga, ¿cómo se llama? La parte que dijo, creo era, ah, dijo una división de semillas que tenía el nombre, era mono, Monocotiledonias, sí, ajá, dicotiledonias. ajá, es monocotidonio. La que pasó, la siguiente, esa, el cotiledón. ¿Semilla tenga más de 2 cotiledones? No, solo se, solo hay semillas monocotiledonias y dicotiledonias. Así existen. Ok, gracias. Hola, comentabas algo así de que las semillas, hay unas que son las octodorsas, que son las que pueden estar ya muy viejas, por decirlo, y aún así pueden germinar. Sí, vuelven a Es- reactivar el metabolismo. En estas semillas, generalmente, ¿qué son de árboles muy grandes o qué Mm, características tiene? las semillas ortodoxas mayormente son las que son de plantas de clima templado o frío. Sí, ya que están acostumbradas a esos ambientes, son las que tienen mejor conservación. Tiene que ver el clima entonces, ¿no? Tiene que ver el clima, sí, las semillas recalcitrantes, las otras, normalmente son las de clima tropical. Ajá, porque aquí, por ejemplo, el maíz, decía, sería importante que vayan conservando el maíz como, por decirlo, legítimo, ¿no? Eh, Sí, eh, ya actualmente buscan el comercial porque tiene cierta resistencia al, exactamente. ajá, a la sequía, al aire. Entonces, sí siguen, bueno, sí se sigue conservando, pero sí ahí mismo, como hay terrenos donde siembran de los otros tipos, ya existe también, ya hay como que se revuelve, ¿no? Ya a veces en el que siembren, por ejemplo, un maíz de color, aunque a un lado siembran un maíz, maíz blanco o híbrido, y a otro lado siembran un maíz, que es como de pozole. O sea, también ya existe ahí se empieza a hacer una variedad, ¿no? Que son como las mazorcas que ponías, que tienen diferentes colores. Esa es la consecuencia que tienen, supongo, ¿no? Bueno, como hay muchas variedades de maíz nativo, Ujú. en, la, son las que se están perdiendo porque el maíz comercial, la semilla del maíz comercial, ya está modificada para que sea un maíz que sí va a tener un buen rendimiento en la cosecha. Entonces, ya todos están dejando el maíz nativo para ellos tener un mejor rendimiento, entonces compran las semillas comerciales que ya no tienen variedad genética, simplemente ya es una semilla que en la cual le suprimieron o modificaron un gen para que esta ya siempre
siempre germinara y saliera la planta y volviera a tener un buen rendimiento. Entonces el problema es que todos dejan de, de producir sus propias semillas, de sus mismas cosechas y compran semillas comerciales y se va acabando la diversidad de estos, del maíz, por ejemplo, que es un ejemplo muy típico. Las semillas reclasificantes, generalmente son los cereales, como que, este, esas son las semillas chiquitas. Las Esas, semillas recalcitrantes ujú. son generalmente frutales, las Mm, recalcitrantes. Ujú. las Por frutales. ejemplo, por ejemplo, el aguacate, que si no siembras rápido su semilla, eh, puede, se termina su viabilidad. Sí. Y en el caso, por ejemplo, del trigo, el cilantro, este, el garbanzo, la soya, todos esos, por ejemplo, esos sí tienen un poquito más de viabilidad, ¿no? Sí, sí tienes más. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Mm, Creo que ¿Alguien no. más? Creo que todo quedó entendido, Karen. Chicos, ¿alguien más sin pregunta? Pues bien, Karen. Karen, muchas gracias. Si no hay más preguntas. Creo que no. Bueno, Ujú. espero que me hayan entendido bien y Pues gracias por invitarme. muchas gracias por acompañarnos, Karen. Sí, estuvo muy interesante. Igual hay unos conceptos que como no los comprendo no del todo, pero muy interesante. Muchas gracias. De nada, Gracias. de nada.